Pausa como que Mercedes había solicitado. Ya estamos de vuelta. Así que nos quedamos sin tiempo. Así que quería yo pedirle a los panelistas, porque nos dijo que una de las panelistas, perdón, nos dijo que quedaba un poquito de tiempo, así que hay también, desde luego, preguntas, algunos comentarios que quieran ustedes hacer desde la sala. Voy a empezar con las preguntas. Una pregunta a Frank. Una recomendación para avanzar en los derechos de personas bisexuales. Tienes un minuto. Yo decía que algo importante, y yo recalqué mucho el tema de documentar nuestra situación. La información es poder, la evidencia la evidencia científica es más fácil llevarla a la acción. Si contásemos con un estudio global ahora que nos permitiese, sería más fácil para ustedes tomar decisiones, ¿no? Vuelvo a decir, hay evidencia dispersa en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido. Hay un poco de información en el norte, pero hay una desinformación total basada en la evidencia en el sur global, donde necesitamos generar políticas. Entonces, pienso importante justamente que eso debe crearse, ¿no? Y no sé, ahora hay un experto independiente sobre temas LGBTI. Sería importante, por ejemplo, a partir de esto, de iniciativas de otros estados, o de otros mecanismos, generar esta evidencia, ¿no? Eso para mí es algo importante que nos va a permitir realizar mayores acciones a nivel estatal y a nivel del Consejo, ¿no? Thank you, Frank. And for the rest of the panel in English, what will be a recommendation for advancing the Entonces, efectivamente, recomendación, perdón. A ver, menos de un minuto. Recordemos que hay muchos de nosotros que necesitamos estudios específicos. Hay algunos informes que nos dicen lo que funciona y lo que no funciona. Necesitamos también programas muy amplios, ¿verdad? También, porque si no son amplios, no van a funcionar. La inclusión de todos nosotros. La exclusión lleva al fracaso. La inclusión es lo que puede llevarnos a salir adelante, todos nosotros, no solo los bisexuales. Otra cosa, por favor, no piensen que las personas bisexuales son diferentes, una minoría que son los bisexuales, son personas que piden poder ejercer sus derechos humanos como cualquier otra persona, que se les proteja de la violencia, que se les proteja de la discriminación como cualquier otra persona. Por favor, no vayan por las vías fáciles y decir los derechos de los bisexuales son los mismos que para los LGBTI. La terminología es importante. Es importante que tengamos también datos y estadísticas, más visibilidad para poder saber cuáles son las necesidades específicas. Nuestro tipo de sexualidad es específica, es la bisexualidad. Luz. Las personas bisexuales, que la identidad bisexual está incluida en la identidad gay o lésbica, en los grupos de trabajo, en los informes, en la búsqueda de datos. Asegúrense de tener personas bisexuales para estar realmente representados ahí. Thank you very much to this amazing and incredible panel. I think it has been quite Gracias por todas estas recomendaciones, gracias por todas estas aportaciones, gracias por haber compartido todas estas experiencias desde un punto de vista regional y mundial. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario, pues adelante. Yes, Cindy. Cindy.
Gracias por todas las presentaciones. Yo soy de la misión permanente de Canadá y es un gran placer para nosotros también haber participado en la organización de este evento. Como yo creo que aquí en las Naciones Unidas, en la comunidad internacional, vemos al LGBTI como un grupo homogéneo, digamos, o bastante uniforme. Es importante que se tengan en cuenta los derechos específicos de cada uno y sobre todo de los bisexuales, que son al parecer bastante invisibles. Gracias por haber planteado este tema, muchas gracias, y sobre todo sobre el tema del EPU en Canadá, a presentar en el marco del EPU los derechos de los bisexuales podría hacerse y sería perfectamente justificado. Muchas gracias por habernos sugerido. Vamos a incluir recomendaciones sobre la comunidad bisexual. Una de las cosas que hay en las presentaciones es que se necesitan efectivamente datos y informes, y sabemos que en América del Norte hay algunos datos, algunos informes que se han producido, desde luego no suficientes, pero me preguntaba si de esos datos, de esos informes, habría algunas pistas que se podrían compartir para que todo el mundo entendiese de qué se trata. También quizás mejores prácticas. El tema de la autoidentificación, creo que fue Ian que habló de eso, es importante. En fin, es cómo se perciben a sí mismos. Y ese es un tema también que podría recalcarse. Sí. A ver, vamos a primero recabar todas las preguntas, comentarios y luego reacciones de los panelistas, ¿sí? La palabra. En primer término, por supuesto, saludar la iniciativa y a los expositores que lo hacen de un modo con mucho conocimiento sobre esto y sobre todo con mucho sentimiento, que es lo más importante. Hay una primera cuestión que invito a que se pueda discutir también cuando nos referimos, cuando abordamos a estas situaciones, y es ¿qué hace una sociedad discriminadora? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los pilares de una comunidad, de una sociedad, cuando tiene que buscar equilibrios entre grupos poblacionales, entre segmentos de población específica, ¿no? En este momento, por ejemplo, se lleva adelante el grupo de expertos afrodescendientes. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de exclusión. Los pueblos indígenas, por otro lado, los con albinismo, por otro lado, los discapacitados, por otro. Entonces, hay una primera pregunta base, y es ¿qué hace una sociedad que establezca este tipo de distancias? ¿Cuál es la psicología que subyace? ¿Cuál es la sociología que está por abajo? ¿Cuál es la economía? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la cultura que está detrás de esto? Estos eventos precisamente nos permiten reflexionar sobre ello. Muy concreto es cómo avanzar en la discusión de este tema sin aludir, sin excluir, cómo asumir pasos integrales, holísticos, que puedan potenciar la discusión y no polarizar. Esto es una pregunta en esta misma línea, por ejemplo, y me voy a referir a la región, a Latinoamérica, ver las potencialidades, ¿no? Ver qué cosas en qué ya se ha avanzado. Por ejemplo, el consenso de Montevideo. El consenso de Montevideo es una potencia en esta discusión, es un aporte positivo que nos permite avanzar sobre lo discutido. Incorpora ya, por ejemplo, en el lenguaje, la bisexualidad. Eso desde ya es un avance, es algo positivo. ¿Cómo más, desde su perspectiva, desde su visión, lamento que sea una pregunta solo para la región, pero nos ayuda, cómo se puede darle más fortalecimiento, cómo puede potenciar el consenso de Montevideo a esta discusión? Gracias, Diana. Gracias, Olmer. Clinton, you wanted to talk? Yes? Thank you. Thank you very much, and thank you for organizing. Gracias por organizar esto.
misión permanente de Sudáfrica, perdón, me gustaría felicitar a todos los panelistas por la presentación muy estructurada y el valor que tienen para presentar todo esto. Ahora bien, en África, ¿qué pasa? Mi país tiene una perspectiva muy progresista en cuanto a estos temas. No conozco bien el tema de la bisexualidad, que ya en sí es un problema, pero en África nos enfrentamos a retos como los conflictos armados, desigualdad, pobreza extrema y unos altísimos problemas culturales. Entonces, mi pregunta es, ¿saben lo que sucede en África? Quizás tenga algunas similitudes con lo que sucede ya en otros continentes. Quería saber si tenían información sobre África. Gracias por esto. ¿Alguna otra pregunta? No, pues les voy a dar la palabra a los panelistas. Y les recuerden que nos quedan 4 minutos. A ver, en cuanto a las recomendaciones de hacer más estudios. Hay Jim Fowles, que es un investigador canadiense, que dice que en realidad se necesitan muchísimos más datos y estudios sobre todas las minorías, que sean culturales, religiosas o de orientación sexual. Es importante que también en este caso se tomen en cuenta específicamente las necesidades de las personas bisexuales. Gracias por sus comentarios y sus recomendaciones. En cuanto a los estudios, sí, bueno, hemos aprendido muchísimo solamente de las encuestas, de los cuestionarios, de las preguntas que se hacen. Estamos haciendo toda una serie de encuestas y estas preguntas que nosotros utilizamos nos están llevando a un poco ver cuál es la mejor manera, cuál es el mejor discurso, cuál es el mejor lenguaje que se puede utilizar para tener datos fiables. Porque, como saben, hay muchísimas maneras de plantear las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es, sobre toda la discriminación a que nos enfrentamos, todos los casos de discriminación a que nos enfrentamos, es, bueno, recabar experiencias. Yo como, que puede ser, por ejemplo, yo como iraní, como bisexual, reivindicar que somos seres humanos, que tenemos nuestra identidad y que tenemos además una orientación sexual específica. Hay que dar prioridad al amor. En cuanto a África, África es un continente que tiene una gran diversidad cultural, religiosa y tipos de gobierno. Hemos visto que hay, por ejemplo, en África, la violación colectiva es muy común contra mujeres que tienen relaciones con otras mujeres. La situación no es muy diferente de la que hemos descrito a nivel mundial. Desde luego, incluso en un conflicto armado, las personas no pierden su orientación sexual, siguen siendo bisexuales. Sí, muchas gracias. A ver, en cuanto a Latinoamérica, ¿Luz o Frank? ¿Quién quiere responder? ¿Luz? Es complicado. Es difícil responder la pregunta de la discriminación. ¿Por qué hay tanta discriminación? Pues básicamente porque la heterosexualidad es la norma y todo lo que sale de la heterosexualidad tiende a ser discriminado por falta de información, por falta de datos, por prejuicios, por estereotipos, y la lista sigue y sigue. Pero básicamente yo pondría eso, porque vivimos por lo menos la región de Latinoamérica y el Caribe es una región sumamente
machista, sumamente heterosexista y sumamente patriarcal. Y yo solo quisiera añadir que estuvimos, las personas que estamos aquí arriba, estuvimos trabajando un informe en donde viene mucha de la información que compartimos aquí, y me parece que hay algunas copias distribuidas en el salón, pero también estará en las redes de ILGA después, por si quieren compartirlo. El informe está en inglés y está en español, entonces ahí hay mucha de la información que compartimos este día. Gracias, Luz, and we're wrapping up with Frank. 20 seconds. Perdón, solo para responder la pregunta que hacía sobre la situación en África. En el informe que mencionaba Luz hay como una página. Nos fue muy difícil contactar a activistas bisexuales en África, pero pueden encontrar información. Y el resumen decía, en conclusión, las personas bisexuales en África comparten los problemas experimentados por el resto de nuestros compañeros, sufren de invisibilidad, borrado, discriminación relacionada con la bisexualidad, y nombra el tema de Sudáfrica como algo positivo en donde sí se está trabajando algo sobre bisexualidad. Gracias. And Radhika, less than 15. As a cross-cutting identity, bisexuality has La bisexualidad tiene un potencial de emancipación extraordinario. Puede ayudarnos a potenciar la agenda de protección de derechos humanos de todo el mundo y de las minorías. Es importante para promover los derechos humanos. Promover los derechos de los bisexuales nos ayudará a promover los derechos humanos en general. Muchas gracias por haber asistido a este evento. Les agradecemos mucho su presencia aquí y, como he dicho, es un primer punto de partida, el primer diálogo que establecemos con ustedes y esperemos que se continúe en el futuro. Gracias.